La CIA alerta de que el Estado Islámico tiene más combatientes que Al Qaeda en su punto álgido. Lo informa la agencia de noticias Europa Press, también con información de Reuters, el 16 de junio, alegando que el director de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, la CIA, John Brennan, alertó el jueves 16 de junio sobre el creciente número de simpatizantes del Estado Islámico en el mundo, que ya superan las cifras más altas a las que llegó Al Qaeda en su punto álgido. También ha comunicado el Senado de Estados Unidos la preocupación de la CIA sobre el creciente papel de Libia como base de operaciones para el grupo terrorista. Se cree que el país alberga entre 5.000 y 8.000 combatientes. Hay que hacer varias menciones con respecto a lo que se suscita o deviene de esta situación, porque Estado Islámico es un grupo que, si bien busca expandir su ideología a través de lo que ellos denominan califato, mediante de alguna manera los mecanismos de atentados, de ataques, de presión que ejercen en la sociedad, que de alguna manera no son viables, que no impondrán alguna ideología, porque más o mientras más ataques terroristas se sigan realizando, el mundo se volcará más en contra de un grupo terrorista que sin duda alguna será erradicado, pero el detalle está en de qué manera podría ser erradicado este grupo terrorista, ya que la táctica debe ser multilateral y no unilateral, a pesar de que haya querido ser camuflajeada por parte de Estados Unidos con la creación de una coalición internacional en la cual este país ha actuado de manera unilateral, precisamente, por ello hago mención a esa palabra, pero no de manera conjunta. Es por ese motivo que una alianza militar entre Estados Unidos y Rusia sería clave para que se llevara a cabo una estrategia de ataque por tierra o de contención por tierra por parte de las fuerzas terrestres estadounidenses y ataque aéreo directo por parte de las fuerzas militares rusas en Siria. Así podría, de alguna manera, configurarse la estrategia básica de lo que implicaría una alianza bilateral militar entre Rusia y Estados Unidos. Pero aún así, el Estado Islámico sigue expandiéndose, porque si es atacado de manera focal, tenderá a multiplicarse en aquellos puntos donde aún no ha sido asediado. Y es en esos puntos que adquiere mucha popularidad, en el sentido de que se suman más simpatizantes a sus filas mediante los mecanismos de radicalización que lleva a cabo, que posee en la web oscura, la deep web o la dark web, donde tiene incrustada su página web o su conjunto de páginas web que son muy vigiladas de cerca por la agencia de noticias AMAC, que por cierto proporcionó la información de que ISIS había reivindicado la autoría del ataque o de la masacre en Orlando, en la discoteca Gay Pulse de la ciudad de Orlando, Florida, en los Estados Unidos. Pero se tiene mucha preocupación por parte de la CIA de que Libia, que está muy cercano a Siria e Irak, sea un país en el que sí, se ha aumentado la base de operaciones del grupo terrorista, alberga entre 5.000 y 8.000 combatientes, y esto es porque la cercanía geográfica ha hecho que, si ha sido muy aislado en Irak y Siria, siempre buscará una vía de escape y buscará un lugar de asentamiento próximo, y por ello Estado Islámico ha recurrido a Libia. Por otro lado, el número de combatientes en Irak y Siria ha descendido de 18.000 y 22.000 milicianos frente a 19.000 y 25.000 respectivamente. Estoy preocupado por Libia como otra área que podría servir como base del Estado Islámico para llevar a cabo ataques en Europa, según declaró Brennan. Brennan también ha dicho que cree que el gobierno de Bashar al-Assad en Siria se ha visto reforzado gracias al apoyo de Rusia. Hace un año, al-Assad estaba arrinconado con los rebeldes, ganando terreno al ejército. Ahora se encuentra en una posición más fuerte desde junio del año pasado, cuando Rusia empezó a apoyar al régimen sirio, ha añadido. ¿Cómo puede interpretarse? De alguna manera, no implica o no se trata de que sea únicamente atacado el Estado Islámico en Irak y Siria, porque las cifras hablan por sí solas. El número de combatientes en Irak y Siria ha descendido de 18.000 y 22.000, pero en Libia está creciendo y ya va por un número de 5.000, de entre 5.000 y 8.000 combatientes. Esto habla de que si es atacado en Irak y Siria, pero se descuida a Libia,
y a todos los países periféricos a donde tiene establecido su califato el Estado Islámico de Irak y Siria, precisamente, no servirá de nada la estrategia. Por ello el despliegue militar debe ir más allá de Estados Unidos y Rusia, debe ser conjunto. El Consejo de Cooperación del Golfo, los países de la Alianza Árabe podrían sumarse para que de esta manera, con la coalición que de hecho ya había sido creada, pero que no ha arrojado resultados efectivos y eficaces, pueda desplegarse por territorio libio y por todos los países periféricos a Irak y Siria para evitar una propagación del grupo y de esa manera poder impedir que si en Irak y Siria desciende el número de milicianos de ese grupo allí, no aumente en países aledaños como es el caso de Libia. Y con respecto al gobierno de Bashar al-Assad, sí, por supuesto que se ha visto apoyado por Rusia. Rusia ha sido una carta y un as bajo la manga al que recurrió el régimen de Bashar al-Assad para poder expandirse, para poder salir de ese aislamiento en el cual estaba sumido en una lucha sin fin con el ejército, o mejor dicho, con el ejército afro, pero en contra de los rebeldes para ganar terreno. Una lucha que los aislaba, que con Rusia ahora ha apaciguado las tensiones, ha calmado tensiones y le ha permitido al Assad observar el panorama de manera más amplia para concentrarse más en el flagelo que supone ISIS en territorio sirio, más allá de los rebeldes que quieren quitarle terreno al Assad. Pero sin duda alguna es imprescindible que para que pueda de alguna manera Estado Islámico ser más aislado en territorio del Medio Oriente, no solamente se base la estrategia en que haya una cooperación multilateral para que pueda haber presencia también en Libia y evitar que se propague por ese territorio y los países periféricos a Irak y Siria, sino por también pasa también por evitar que tenga presencia en Estados Unidos, porque tras el ataque en Orlando y la confirmación de que este atacante nacido en Nueva York de padres afganos pero con ideología radical extremista de ISIS, que de hecho se radicalizó vía online y llamó al 911 al momento del ataque para jurar lealtad a ISIS. Habla de que, como se confirmó en una investigación del FBI, hizo ese ataque en nombre de ISIS y también diciendo que dejen de bombardear Rusia y Siria, dejen de bombardear Irak y Siria, diciéndoselo a América, así lo había dicho el atacante, literalmente. Por ello, podría haber presencia, sin duda alguna, de ISIS, de este grupo terrorista en Estados Unidos. Estados Unidos podría desplegar sus bases sobre posiciones de ISIS en Libia, Irak y Siria para contener su radio de acción, es de lo que venía hablando, pero también a nivel interno para resguardar la seguridad del país. Sería pertinente que a través del Consejo de Seguridad Nacional, esto ya sería mediante una medida ejecutiva de Obama, se creara un programa de investigación en conjunto con el FBI y la NSA, un programa de investigación tripartito, CIA, la Agencia Central de Inteligencia, el FBI, el Buró Federal de Investigaciones y la NSA, la National Security Agency o la Agencia de Seguridad Nacional, para iniciar un proceso de despliegue policial tras previas investigaciones y de esa manera llevar a cabo pesquisas y allanamientos en zonas de mayor presencia musulmana en Estados Unidos, y si hay presencia de células yihadistas en Estados Unidos, desmantelar esas posibles células en el país para poder resguardar la seguridad y solidificar la política antiterrorista interna y garantizar condiciones de seguridad interna para que Estados Unidos pueda pelear a nivel externo de una manera más concentrada y con la tranquilidad de saber que no está siendo asediado a nivel interno en territorio estadounidense por parte de un grupo que adquiere popularidad, lamentablemente, que adquiere seguidores, que si bien está aislado por un lado, parece que se propaga y se extiende por otro, y por ello la estrategia es incierta y la realidad de ISIS, por más que Obama haya dicho que ISIS ha perdido fuerza, que se encuentra aislado, aún así se desconfía de ello y no hay certeza sobre si realmente es cierto, valga la redundancia, que ISIS está aislado, porque si sigue llevando a cabo ataques de este tipo, ya sea de manera directa o indirecta con estos lobos solitarios, podría hablarse de que aún tiene una presencia fuerte que no ha sido erradicada, evidentemente.